Mi vida en Madrid junto a don Ricardo, mi esposo, no era una existencia, sino una puesta en escena. A mis 45 años, yo era la escultura perfecta de una esposa de la alta sociedad, pulcra, serena, inalcanzable. Vivíamos en un ático de mármol y cristal en el barrio de Salamanca, un espacio tan inmenso y frío que el eco de mis pasos resonaba como un reproche. Ricardo, de 55 años, era un magnate inmobiliario, un hombre cuya única pasión era la adquisición, ya fuera de propiedades o de personas. Me había comprado con la misma frialdad con la que firmaba una hipoteca, a cambio de seguridad y un apellido intachable, me exigía silencio y presencia. La verdadera tensión en aquella jaula dorada no venía de Ricardo, sino de su hijo Alejandro. Él, a sus 22 años, era el ruido en mi silencio, la grasa en mi seda. Alejandro había sido una sorpresa agridulce en mi matrimonio, un chico hermoso, descarado y con la boca siempre a punto para soltar un comentario cínico. Él, el heredero rebelde, vivía en el ala de servicio del ático, que había convertido en un caos de herramientas, libros de ingeniería y el olor persistente a combustible. Su obsesión era una motocicleta clásica española, una vieja Bultaco Serpa, que restauraba con una devoción casi religiosa. El ronroneo profundo y sucio de ese motor era lo único que rompía la impecable calma de nuestro hogar, y era, irónicamente, el único sonido que me hacía sentir viva. Ricardo se había ido hacía una semana a un viaje de negocios a Latinoamérica, dejándome sola con Alejandro. La casa se sentía diferente, como un reloj al que le quitaron el péndulo principal. No había llamadas frías ni expectativas rígidas. Pero el vacío era más pesado que su presencia. Esa mañana, me vestí para enfrentar ese vacío. Elegí un vestido lápiz de corte midi en un color azul marino profundo, de tejido estructurado y ligeramente elástico. La prenda abrazaba mi figura, definiendo una silueta poderosa y contenida. Completé el look con unos zapatos de tacón alto de piel de serpiente, con la punta afilada y el tacón tan fino que parecía un estilete. El clac 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 rítmico de esos tacones sobre el mármol de Carrara era mi banda sonora personal, un fetiche que me reafirmaba, era inalcanzable, rápida, letal. Mientras caminaba hacia la cocina a por mi café, el sonido del motor de la Bultaco me llamó. Provenía del patio trasero, donde Ricardo había instalado un garaje temporal para las locuras de Alejandro. Me acerqué a la puerta sintiendo como el contraste entre la temperatura fría del cristal y el calor opresivo que emanaba del garaje me envolvía. Alejandro estaba inclinado sobre el motor, con la luz de una lámpara portátil resaltando el sudor en su cuello. Llevaba una camiseta sin mangas vieja y pantalones de trabajo manchados de aceite. Era un cuadro de fuerza física y concentración, un contraste brutal con los hombres de traje de mi círculo. Me detuve en el umbral, sin querer romper su concentración, pero mi presencia era una fuerza silenciosa. ¿Necesitas algo, Carmen?, preguntó sin levantar la cabeza, pero su voz tenía esa aspereza sedosa que siempre me desarmaba. Él nunca me llamaba Isabella, siempre Carmen, mi segundo nombre, el que Ricardo odiaba, el que me hacía sentir otra. No, Alejandro. Solo el ruido me ha traído aquí. Es inusual. Se irguió y se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando una mancha oscura de aceite sobre su piel. Sus ojos de un verde intenso se fijaron en mis tacones. Él siempre notaba mis zapatos, era su fetiche silencioso. La manera en que esa altura me obligaba a caminar de una forma específica, la forma en que el cuero se tensaba sobre mi empeine. Inusual o molesto, me desafió con una sonrisa. Ni lo uno ni lo otro, respondí, dando un paso más cerca. El clac de mis tacones se detuvo. Me pregunto cómo logras que esa chatarra siga andando. Mi vida está llena de cosas que se rompen en silencio. Su sonrisa se borró. Él entendió la metáfora de la vida con Ricardo. De repente una pequeña ráfaga de viento entró por la puerta abierta del garaje. El aire de Madrid, generalmente seco, se sentía cargado y polvoriento. Espera, dijo Alejandro mirando el cielo por la ventana alta.
Se acerca algo grande. Tienen que bajar las persianas metálicas del salón. El motor se atascó anoche, ¿puedes bajarla de la cocina al menos? Es la que protege esa terraza de cristal de Ricardo. Ricardo tenía una obsesión con unas persianas de seguridad pesadas de color gris plomo. Estaban hechas de metal sólido y eran casi imposibles de manipular manualmente cuando fallaba el motor. Era la última barrera de su jaula. Lo haré, dije sintiendo el impulso de ayudarlo o de ser ayudada. Entramos en la zona del salón. La persiana de la cocina, la que daba a la terraza de Ricardo, estaba realmente atascada a mitad de camino. Me puse de puntillas y tiré de la correa con todas mis fuerzas, pero el mecanismo no cedía. Mis brazos, acostumbrados solo a sostener copas de champaña y bolsos de mano, eran inútiles. Espera, Carmen. Tienes que inclinarla un poco hacia ti, dijo Alejandro acercándose por detrás. En ese momento, la proximidad fue electrizante. Yo estaba con la espalda tensa, el vestido azul tirante, los tacones firmemente anclados al suelo. Él se colocó tan cerca que sentí el calor de su cuerpo joven y sudoroso contra mi espalda, el olor a aceite y cuero invadiendo mi perfume floral. Él colocó sus manos grandes y manchadas de grasa justo por encima de las mías en la correa. No me tocó la piel, pero la presión sutil de sus manos cubriendo las mías, la textura áspera de su piel obrera contrastando con el lujo liso del tejido de mi vestido, fue un momento de intimidad extrema. No había necesidad de contacto físico directo para que la química nos golpeara. Tira fuerte y recto. Yo te ayudo, susurró junto a mi oído. Juntos, combinando la fuerza bruta de Alejandro y el ritmo coordinado que él me impuso, el pesado metal cedió con un ruido de arrastre. La persiana descendió asegurando el cristal. Cuando terminamos, retiró sus manos lentamente. Yo me giré y por un instante nuestros cuerpos quedaron peligrosamente cerca. Su aliento cálido rozó mi rostro. Vi el deseo desnudo en sus ojos verdes, y supe que el mío reflejaba el mismo fuego prohibido. Fue el momento de la verdad, un instante suspendido en el aire cargado, donde el poder de la prohibición era la forma más pura de erotismo. Gracias, Alejandro, dije, mi voz apenas un susurro. Él no contestó con palabras. Simplemente levantó una de sus manos manchadas de aceite y la pasó suavemente por la parte lateral de mi cuello, justo donde terminaba el peinado. Fue un toque breve pero deliberado, un gesto de posesión que no se atrevería a hacer en otro contexto. Dejó una pequeña mancha oscura de grasa sobre la tela azul, una marca sucia sobre mi perfección inmaculada. ¿Necesitas ayuda con el resto, Carmen?, dijo con voz grave alejándose. Esta tormenta va a ser peor de lo que parece. Salí de allí, mi corazón latiendo con violencia. La mancha de aceite en mi vestido era más que una mancha, era una huella, una promesa de caos que Alejandro había dejado en mi vida ordenada. La jaula de lujo acababa de recibir su primera grieta. La tormenta, tanto la meteorológica como la emocional, acababa de empezar. La mancha de grasa de Alejandro sobre mi vestido azul marino no era solo aceite, era la tinta con la que se escribía el primer capítulo de mi rebelión. No la limpié. Por el resto de la tarde la mantuve allí, bajo mi propia mirada furtiva, como un tatuaje temporal que me unía a él y a su mundo de motores, peligro y verdad cruda. Mis zapatos de piel de serpiente con su tacón afilado, parecían ahora menos armadura y más herramientas de escape. Don Ricardo me llamó esa noche desde Tijuana. Su tono era el de siempre, distante, profesional, sin calidez. Me habló de cifras, de posibles tratos en la Riviera Maya, y de la necesidad de que yo mantuviera la fachada impecable en Madrid. Su frialdad reforzó mi convicción, este matrimonio era una transacción fallida. La noche era oscura, la tormenta se había desatado, haciendo vibrar las ventanas y ahogando el ruido de la ciudad. Yo no podía dormir. La memoria del calor de Alejandro a mi espalda y el aroma a combustible seguían persistiendo en mi mente, más fuertes que mi propio perfume. Decidí ir al garaje.
Me puse algo que era prohibido en mi guardarropa diario. Un sencillo camisón de seda negro que caía hasta el suelo, con unos finos tirantes que apenas sujetaban el tejido, y una abertura sutil en el lateral. Para no ir descalza, elegí unas sandalias de tacón bajo, también de seda negra, que apenas hacían ruido. Este atuendo era vulnerable pero peligrosamente seductor, el uniforme de una mujer que había dejado de simular y se preparaba para desenmascararse. Cuando llegué, Alejandro estaba trabajando. No en el motor, sino limpiando herramientas. El garaje, iluminado por una única luz cruda, era el verdadero santuario de Alejandro. Él era a sus 22 años un dios del mecanismo, y yo a mis 45 años, una devota en busca de redención. Carmen, dijo levantando la vista, sus ojos se posaron instantáneamente en mi atuendo. La oscuridad del camisón, apenas iluminada por la luz, acentuaba la delicadeza de mi piel y la fuerza de mi figura. No podía dormir, mentí, aunque la verdad era que la quietud de la noche me había empujado hacia el ruido. Se puso de pie, haciendo crujir los músculos. Llevaba solo unos pantalones de mezclilla viejos y su torso desnudo brillaba levemente de sudor. El aire en el garaje era espeso, una mezcla de aceite, metal y testosterona. El ruido de la tormenta. O quizás es la presión de la jaula, replicó con esa precisión suya que me irritaba y me excitaba a partes iguales. Me acerqué a una de sus motos. La Bultaco Serpa era un amasijo de metal y potencial. Puse mi mano en el asiento de cuero rugoso. ¿Por qué la restauras?, pregunté, no por interés en la mecánica, sino para llenar el silencio con palabras. Es de mi madre, susurró. Ella y Ricardo la compraron en el sur, cuando eran jóvenes y felices. Es lo único que huele a verdad aquí. Ricardo quería venderla, pero la escondí aquí. Ese detalle me golpeó con fuerza. La moto no era solo rebelión, era memoria y prueba de un amor que Ricardo había destruido. Era un tesoro. Nos sentamos en un banco de trabajo viejo. Yo con mi seda negra, sobre una pila de mantas sucias. El contraste era visualmente potente, la alta costura de mi camisón y la mugre honesta de su taller. Ricardo está hablando de la Riviera Maya, dije, dejando caer la información como una amiga. ¿Y qué?, preguntó. Creo que está ocultando cosas, Alejandro. No solo a mí, sino a ti. Él nunca habla de números. Solo de fachada. Le conté sobre la desaparición de documentos y el nerviosismo de Ricardo antes de su viaje. Alejandro escuchaba con atención, su postura era relajada pero sus ojos eran afilados. Me sentí aliviada al compartir el peso del secreto con alguien que no era un terapeuta pagado o una amiga superficial. Hay un asunto que lo obsesiona, dije, bajando la voz. Una gran propiedad en Marbella. Siempre la menciona como su proyecto de retiro, pero lo hace con una mueca que no entiendo. Alejandro se inclinó hacia mí acortando el espacio. El aire era pesado de deseo reprimido. Si mi padre está jugando sucio, va a usar Marbella como su escondite, concluyó. Necesitamos pruebas. Y están en su caja fuerte. La caja fuerte de Ricardo estaba escondida en el falso fondo de una estantería llena de libros de economía. Yo sé la combinación, dije. Es la fecha de nuestro aniversario. La fecha de la mentira. El rostro de Alejandro estaba a centímetros del mío. Podía oler el metal y el sudor salado en su piel, y el impulso de cerrar la distancia era casi insoportable. Él levantó una mano, sus dedos dudando sobre el tirante de seda en mi hombro, que sujetaba apenas mi camisón. No te detengas, pensé con desesperación censurada, deseando que su tacto fuera más que una amenaza. Finalmente su mano se posó en mi hombro, un gesto que era posesivo y protector. Si vamos a hacer esto, Carmen, estamos juntos, dijo, su voz grave como el motor de la Bultaco. Tú y yo. Contra él. Esa frase no era una declaración de amor, sino un pacto de conspiración. Pero para mí,
tenía el mismo peso que un voto matrimonial. Era la verdadera intimidad que nunca tuve con Ricardo. Estamos juntos, Alejandro, confirmé, sintiendo el frío de la seda y el calor de su piel bajo mis dedos. Mientras salía del garaje de regreso a mi cama fría, miré mis pies. Las sandalias de seda no estaban hechas para el barro ni la suciedad, pero ahora, en mi mente, eran el calzado perfecto para cruzar la línea que Ricardo había dibujado. La promesa de la suciedad era más atractiva que la realidad de la perfección. La verdadera aventura acababa de comenzar. A la mañana siguiente me desperté con una claridad aterradora. La conspiración con Alejandro había disipado la neblina de la rutina. Sabía exactamente lo que debía hacer. Ricardo regresaría de su viaje en un par de días, y el tiempo se agotaba. Teníamos que acceder a la caja fuerte antes de que él volviera a ocupar su lugar de amo. Elegí mi ropa con una precisión quirúrgica. Hoy no me vestía para seducir, sino para ejecutar. Opté por un conjunto desastre de corte oversize en gris carbón, con hombreras marcadas. Era un atuendo que emanaba autoridad y androginia, ocultando mis curvas bajo una tela rígida. Sin embargo, en un guiño a mi propio placer secreto, mis zapatos eran unos botines negros de cuero fino con un tacón de aguja envuelto en terciopelo que me hacía sentir invencible y ligeramente peligrosa. El sonido de su tic-tac al caminar sobre la madera del pasillo era el latido de mi misión. Alejandro me esperaba en el recibidor con el rostro serio. Él había cambiado su ropa de taller por unos pantalones cargo limpios y una sudadera oscura, el uniforme discreto de la juventud que no quiere ser vista. Nos dirigimos al despacho de Ricardo, una habitación que era una extensión de su ego, paneles de madera de caoba, una mesa de trabajo inmensa y una colección de primeras ediciones de libros que nunca había leído. La caja fuerte estaba camuflada detrás de un librero, al que tuvimos que mover con esfuerzo. El esfuerzo físico compartido en el silencio tenso, era otro acto íntimo y prohibido. El código es 080698, susurré. El 8 de junio de 1998. La noche en que acepté casarme con él. Mis dedos, cubiertos por unos guantes de cuero finos, temblaron ligeramente al teclear los números en el teclado digital. Un pitido bajo confirmó la apertura y la pesada puerta de acero se deslizó hacia afuera, revelando un interior sorprendentemente escaso, unos pocos fajos de billetes, un pasaporte antiguo y un grueso sobre marrón sellado. Alejandro tomó el sobre con ambas manos. Sus ojos verdes escanearon el contenido, y su expresión se endureció. «Mira esto, Carmen», dijo sacando una serie de documentos. «Hipotecas fraudulentas. Está descapitalizando el negocio de construcción, vendiendo activos a empresas fantasma en Gibraltar». Pero el golpe más duro vino después. «Y aquí está, lo que me temía», continuó su voz cargada de amargura. «El dinero que mi abuela me dejó. No fue una donación a la empresa. Fue una transferencia directa a una cuenta personal a nombre de Sofía. Sofía». El nombre era como un rayo helado. «¿Quién es Sofía?», pregunté sintiendo un frío en el estómago. «Su socia menor de edad en la Riviera Maya, o eso pensábamos». Pero supe por el chofer que hace 6 meses, la vio con Ricardo en un pequeño piso de lujo en Málaga, cerca de Marbella. Esta mujer no es solo una socia. Es su otra vida. La ira me inundó. No por el adulterio, eso era esperable en un hombre como Ricardo, sino por la traición sistémica. Me había usado como un escudo social, mientras robaba a su hijo y construía un nido secreto. En el fondo del sobre encontramos una llave pequeña y antigua de latón, con un grabado desgastado. Alejandro la tomó. «Esta es de alguna caja de seguridad antigua. No es de este apartamento, lo sé. El estilo es de los años 40. En ese momento, la tensión en el despacho era casi física. Alejandro y yo estábamos de rodillas en la alfombra persa, rodeados por los secretos tóxicos de Ricardo.
Había un peligro implícito en esa proximidad, en el conocimiento compartido de una verdad destructiva. Mientras Alejandro guardaba los documentos y la llave en un bolsillo interno de su sudadera, sentí un impulso que superaba la lógica. Llevé mi mano, aún cubierta por el guante de cuero fino, a la nuca de Alejandro, donde su pelo era corto y húmedo. «Tenemos que irnos a Marbella», susurré, sintiendo la suavidad del pelo bajo el cuero. «Ese apartamento. Esa mujer. Ahí está el resto». Alejandro se giró para mirarme. Su rostro estaba muy cerca, sus ojos verdes y serios. Él entendió que mi decisión no era solo sobre las finanzas, era sobre recuperar mi dignidad y aceptar nuestra conexión. Marbella está a 600 kilómetros, Carmen. Es una locura, ¿cómo le explicamos a Ricardo que tú y yo desaparecemos juntos? No vamos juntos, dije, retirando mi mano y volviendo a mi papel de mujer calculadora. Yo le diré que necesito tiempo, que voy a la finca familiar en Castilla a pensar en el divorcio. Él lo aceptará, pensará que estoy en crisis, pero que soy inofensiva. Y yo preguntó. Tú, Alejandro, vas a tener una avería en tu bultaco, declaré con una media sonrisa. Necesitarás ir al sur a por una pieza antigua. Vas a ir de incógnito por carretera, en tu moto ruidosa y honesta. Nos encontraremos en el apartamento de Sofía. El plan era temerario. Él, el hijo pródigo en su máquina de hierro, y yo, la esposa abandonada en mi coche de lujo, convergiendo en la tierra prometida de la traición. Alejandro se puso de pie, su expresión era una mezcla de admiración y deseo. Me ofreció la mano para ayudarme a levantarme. Cuando mi mano enguantada se encontró con la suya, la corriente que pasó entre nosotros fue una confirmación silenciosa de nuestro pacto. La elegancia fría de mi traje y mis botines de terciopelo se sentía ahora como el uniforme perfecto para un thriller de carretera y una venganza compartida. Salimos del despacho, dejando la caja fuerte abierta, la fecha de la mentira expuesta al aire. Ahora éramos socios, unidos no por el amor, sino por la necesidad de justicia y la emoción del peligro. Mi coartada era sólida como una roca. Dejé la nota a Ricardo informándole que me había marchado a la finca familiar en Toledo para reconsiderar nuestro futuro. Mantuve el tono frío y distante, el mismo que él usaba conmigo, lo que garantizó su total parálisis. Un magnate nunca quiere un divorcio ruidoso. Yo no fui a Toledo. Fui a Málaga. El viaje fue una ruptura total con mi vida anterior. Conduje mi Mercedes negro por la autovía del sur, sintiendo como cada kilómetro me alejaba más de la mise en scène de Madrid. Mi elección de vestuario para el viaje fue práctica, pero no menos sensual, un vestido de punto ajustado en color terracota, con cuello alto y mangas largas, que se ceñía a cada curva. Mis zapatos eran unos botines camperos de piel suave, con un tacón ancho y bajo, que eran perfectos para conducir pero que aún conservaban esa fuerza y elegancia que Ricardo nunca entendió. Eran mis zapatos de guerra. Mientras yo volaba por la carretera, Alejandro se había puesto en marcha en su bultaco Serpa. Imaginaba su figura solitaria, el rugido áspero del motor, un contrapunto a la silenciosa eficiencia de mi Mercedes. Él era el fuego, yo el hielo, viajando al mismo infierno. Nos comunicábamos solo por mensajes encriptados, breves y llenos de código interno. Llegué a Marbella al caer la tarde. La ciudad era un laberinto de lujo ostentoso y secretos bien guardados. Me registré en un hotel discreto, lejos de los resorts principales. Alejandro ya estaba cerca. El apartamento de Sofía, según el cuaderno de Ricardo, estaba en una zona exclusiva de Puerto Banús, camuflado entre otras propiedades de alto standing. Nos encontramos en un aparcamiento subterráneo oscuro y fresco. Alejandro había llegado antes. Estaba vestido con una camiseta oscura y su chaqueta de cuero de motorista, sucio por el viaje. Su rostro a sus 22 años mostraba una combinación de fatiga y euforia. Yo a mis 45 años me sentía renacida a su lado. El garaje olía a hormigón frío, sal marina y escape de moto.
Ricardo se puso furioso con tu nota, me informó Alejandro, su voz resonando en el silencio. Pero está en Miami por una negociación crucial. Tenemos menos de 48 horas. Alejandro me dio un casco de moto, el único de repuesto que tenía. Era viejo, olía a cuero y a él, y era el objeto más íntimo que me había dado. Ponerlo sobre mi cabeza fue como aceptar una nueva identidad. El apartamento de Sofía está en el tercer piso, continuó. Las llaves que encontramos no son del apartamento. Son de un trastero o una caja de seguridad comunitaria en el sótano. Decidimos que yo entraría primero. Mi presencia, mi apariencia de esposa legítima con dinero y propósito, levantaría menos sospechas que la de un joven motorista. Subí al tercer piso. El pasillo era frío, el lujo aquí era silencioso y amenazante. Toqué el timbre. Nadie respondió. La puerta estaba sospechosamente entreabierta. Entré. El apartamento era un espejo de los gustos de Ricardo, solo que más joven y frívolo, arte moderno, mucha luz y vistas al mar Mediterráneo. Estaba vacío. Parecía que Sofía había salido con prisa. En la mesa del comedor había un recibo de envío. Un paquete había sido enviado esa mañana a Tijuana. Ricardo estaba en Tijuana. Había movido algo crucial. Entonces, un destello. En la habitación principal, sobre la cama king size, encontré la prueba definitiva de la doble vida de Ricardo, una maleta de viaje de piel de cocodrilo a medio llenar, y una foto sobre la mesilla de noche. La foto mostraba a Ricardo y Sofía sonriendo, pero lo que me heló la sangre fue el vientre abultado de ella. Sofía estaba embarazada. Ricardo no solo había robado a su hijo, estaba construyendo un nuevo linaje en el sur. Mi ira fue fría y limpia. Busqué en el armario. Encontré el verdadero tesoro de Sofía, un cuaderno de cuero rojo con todas sus contraseñas y cuentas bancarias. Y en la parte de abajo, la escritura original de la donación de la abuela de Alejandro, traspasada de manera fraudulenta a nombre de Sofía. Tenía lo que necesitaba. Mientras salía del dormitorio, mi botín bajo el brazo, escuché un golpe seco en el sótano. Bajé las escaleras silenciosamente, mis botines de cuero amortiguando el sonido. Encontré a Alejandro en el sótano, en un pasillo oscuro de trasteros. Estaba arrodillado frente a una pequeña puerta de seguridad metálica. Había usado la llave antigua que encontramos en Madrid. La llave era del trastero, Carmen. Pero no es de almacenamiento. Es una caja de seguridad de depósito, me explicó. El trastero contenía decenas de sobres llenos de dinero en efectivo, billetes en euros, dólares, pesos. Era el botín del fraude de Ricardo. Pero eso no era lo importante. Lo importante era lo que había al final. Alejandro sacó un pequeño cofre de madera. Dentro había una última llave oxidada y más grande y un pendrive con la etiqueta, toda la operación. El legado. Esto es todo, Carmen. La prueba y el dinero para nuestra fuga. En ese momento, la puerta del sótano se abrió de golpe con un ruido metálico y violento. No era Ricardo. Era un hombre con un traje caro y un rostro sin emociones, acompañado por dos gorilas de aspecto amenazador. Don Ricardo envía saludos, dijo el hombre de traje con un acento andaluz glacial. Y pide que le devuelvan sus bienes. Nos habían descubierto. El plan era una trampa. La llamada de Ricardo desde Miami era un señuelo. La fecha de la mentira no era solo un aniversario, sino una ruta de escape que él ya había previsto. Alejandro reaccionó antes que yo. Agarró el cofre de madera y el pendrive. «¡Corre, Carmen!», gritó. Empezó una pelea brutal y silenciosa en el sótano. Alejandro, a sus 22 años, luchó con la furia desesperada de la juventud. Yo, con mi vestido ajustado y mis botines camperos, agarré el cuaderno de Sofía y corrí hacia el pasaje de escape, una puerta de servicio que daba a un callejón trasero.
Mientras corría, miré hacia atrás. Vi a Alejandro casi acorralado, pero logró dar una patada espectacular a uno de los gorilas. Él me estaba dando tiempo. Salí al callejón, el aire fresco de la noche de Marbella me golpeó. Tenía el cuaderno, la escritura y la promesa de caos. Y tenía a Alejandro. Mi corazón se apretó. Tenía que volver. Tenía que salvar a mi cómplice y mi amante. Pero sabía que la Bultaco nos esperaba. Mi huida por el callejón de servicio de Puerto Banús fue una danza desesperada con la muerte. El tejido ajustado de mi vestido me limitaba, pero la fuerza de mis botines me mantenía en movimiento. No había tiempo para el miedo, solo para la adrenalina pura. Llegué al aparcamiento subterráneo. La Bultaco Serpa de Alejandro, su máquina de rebelión, estaba esperando. Tenía que volver por él. Corrí de nuevo hacia la puerta del sótano. Cuando llegué, el escenario era caótico. Alejandro yacía en el suelo, con un corte sobre la ceja que sangraba profusamente. Los dos gorilas estaban sobre él, inmovilizándolo, mientras el hombre del traje, frío y metódico, recogía el cofre de madera y la llave oxidada. La señora debería haber escuchado a su marido, dijo el hombre del traje con desdén, mirándome. No soy su señora, repliqué con una voz que sorprendió incluso a mí misma, llena de una nueva autoridad. El hombre se acercó tratando de arrebatarme el cuaderno rojo de Sofía. En ese momento recordé mi poder olvidado, la precisión de mi puntería. Con un movimiento rápido y elegante, saqué la llave antigua de la caja fuerte de Ricardo que aún guardaba en el bolsillo de mi chaqueta, la llave que no había usado en el trastero, y la lancé con la fuerza de la rabia. La llave impactó en la cara del hombre del traje. Fue solo una distracción. Pero fue suficiente. Alejandro, aprovechando el momento, dio un golpe seco con el talón de su bota en la pierna del gorila que lo sujetaba. Gritó y cayó. Ahora, Carmen. Alejandro corrió hacia mí. Estaba débil, cojeando, pero sus ojos brillaban con un fuego protector. Corrimos hacia la Bultaco. El hombre del traje gritó órdenes a sus matones mientras yo me subía detrás de Alejandro. Puse mis brazos alrededor de su torso sudoroso y herido. Era una unión desesperada, una mezcla de miedo y éxtasis. Alejandro pateó el encendido de la Bultaco. El motor rugió no como un ronroneo, sino como un grito de guerra. Mientras salíamos del aparcamiento, los gorilas intentaron interceptarnos. Uno de ellos arrojó una barra de metal que golpeó el faro de la moto. La Bultaco, con sus ruedas viejas y su motor temperamental, aceleró a fondo, dejando tras de sí un fuerte olor a gasolina quemada y adrenalina. Salimos del aparcamiento a la calle principal de Puerto Banús. Nuestra huida se convirtió en una carrera contra el destino por la Costa del Sol. Alejandro conducía con la precisión brutal de la desesperación, a pesar del dolor. Yo iba aferrada a él, mi vestido ajustado agitándose al viento. El casco en mi cabeza era la única prueba de que yo era ahora una fugitiva, una cómplice. ¿A dónde vamos?, grité por encima del rugido del motor. Al sur, Carmen, a Cádiz, gritó él de vuelta. Ahí podemos encontrar un barco. El viento me azotaba la cara. Mi cuaderno rojo y la escritura estaban presionados contra mi cuerpo, nuestro único seguro para el futuro. Sentí el latido desesperado de Alejandro bajo mi pecho. Éramos dos almas rotas unidas por la traición de un solo hombre. El final de la persecución. La persecución terminó abruptamente. En una curva ciega cerca de un acantilado costero, la Bultaco, dañada por el golpe, patinó sobre la grava. Caímos. El mundo se convirtió en un borrón de metal, cuero y piedra. El casco salvó mi vida. Cuando el ruido cesó y la luz regresó a mis ojos, vi la Bultaco Serpa destrozada contra una roca. Alejandro estaba tirado a mi lado, inconsciente. Me arrastré hacia él. Sus ojos verdes estaban cerrados. Estaba gravemente herido.
Y entonces escuché un sonido familiar. Un coche de lujo que se detenía lentamente en la carretera. Era don Ricardo. No en Miami, sino aquí. Salió del coche impecablemente vestido a pesar de todo, con una sonrisa fría y satisfecha. El hombre del traje, que había llegado antes, le entregó el cofre de madera. Parece, querida Carmen, dijo Ricardo con calma, mirando mi figura en el suelo, mi vestido sucio y arrugado, que has perdido tus zapatos elegantes y has ganado una mala reputación. Me miró a mí, luego al cuerpo inmóvil de Alejandro. Ahora entrégame el cuaderno y la escritura. Y tú y yo, volvemos a casa. Esto fue solo una pequeña crisis. Yo estaba rota, el dolor era insoportable. Pero mi voluntad no estaba rota. Apreté el cuaderno rojo contra mi pecho. No volveré, Ricardo, jadeé. Y Alejandro te odia. Ricardo suspiró, aburrido. Qué dramática, ¿sabes, Carmen? El cofre está vacío. Solo guardaba viejos recibos. ¿Qué? Pregunté confusa. Ricardo levantó el pendrive que había sacado del cofre. El verdadero legado no estaba en el cofre. Estaba aquí. Y yo lo he recuperado. Es mío. Vi la verdadera malicia en sus ojos. Él había planeado cada movimiento. Entonces noté algo. Ricardo tenía el pendrive, pero el cuaderno rojo que contenía todas las contraseñas de Sofía y la evidencia de su embarazo aún estaba en mis manos. Y el verdadero tesoro del sótano, la llave oxidada para la última caja de seguridad, no estaba en el cofre. Estaba en mi bolsillo. Ricardo hizo un gesto a sus hombres para que me inmovilizaran. En ese instante Alejandro, a pesar de su inconsciencia, emitió un gemido y su mano, manchada de sangre, se cerró sobre mi tobillo. Fue un último acto de posesión y protección. Me enfrenté a Ricardo. Tienes el pendrive, pero yo tengo el futuro, Ricardo. Y tu hijo y yo nunca te perdonaremos. La última imagen, don Ricardo ordena a sus hombres que me suban al coche. Me alejo de la Costa del Sol, rota pero no vencida. Alejandro y la Bultaco destrozados quedan atrás. Pero en mi mano, tengo el cuaderno rojo, la bomba de relojería contra Sofía y en mi bolsillo, la llave oxidada, la incógnita final que Ricardo no había encontrado. El destino de Carmen no había terminado. Acababa de comenzar.